¿Cómo están todos? Le doy la bienvenida a Anatomía del Detalle y en este video vamos a tocar la segunda parte de cintura escapular, en donde vamos a hablar sobre escápula. Pero antes que nada, quiero mencionarles que en el caso de que este sea el primer video que están viendo del canal, les recomiendo mucho que vayan al primer video subido, en donde estoy hablando sobre clavícula, y vean la introducción, ya que en la introducción estoy tocando puntos importantes acerca del canal y también puntos importantes acerca de las presentaciones que estoy haciendo, ¿no? Pero mencionando lo más importante es que en cada presentación, no todas las imágenes que haya utilizado, arriba o por debajo de cada imagen voy a estar colocando justamente el libro o página o artículo de donde saqué la imagen, ¿no? Para que así ustedes la encuentren fácilmente y la utilicen en sus presentaciones en caso de que les llame la atención. En el caso de que haya sacado la imagen de un libro, voy a estar colocando allí el nombre del libro, la edición del libro y la página del libro para que sea mucho más fácil para ustedes encontrarla. Además de eso, quiero mencionarles que en la descripción del video estoy dejando ahí todas las referencias utilizadas para hacer el video, ¿no? Estoy dejando los libros de anatomía descriptiva utilizados, los atlas utilizados, las páginas utilizadas y también los artículos utilizados, ¿no? Para que ustedes corroboren la información y también la pueden ampliar un poco, ¿no? En el caso de que ustedes gusten. Además de eso, en la descripción estoy dejando los minutos exactos en donde estoy tocando diferentes temas, ¿no? Sobre escápula. Así que digamos que ustedes quieren saber solamente sobre embriología de la escápula, ¿no? Su osificación. Ahí pueden ir a la descripción y ahí he dejado el minuto exacto en donde estoy tocando sobre este tema de embriología de la escápula, ¿no? Para que así ustedes pierdan el menor tiempo posible, ¿no? Y vayan justo al grano. Bueno, eso sería lo más importante acerca de la introducción. Ahora sí, empecemos con el tema de escápula. Entonces, ¿qué vamos a tocar en el tema de la escápula? Vamos a hablar sobre sus generalidades, ¿no? Información superficial que posteriormente va a ser ampliada. Vamos a mencionar el tipo de hueso que es, cuántas caras tiene, cuántos bordes tiene, sus articulaciones, ubicación, osificación, etc. Luego pasaremos a ampliar esta información superficial mencionada en generalidades, ¿no? Que es ya en descripción del hueso. Vamos a hacer una descripción de los detalles anatómicos e inserciones musculares y ligamentosas de sus caras, bordes, ángulos, etc. Y ya casi terminando el video vamos a hablar sobre los ligamentos propios de la escápula, ¿no? Que son ligamentos que se extienden de una parte de la escápula a otra parte de la escápula, ¿no? Por eso se llaman ligamentos propios de la escápula. Y en cuanto a aplicación clínica a lo aprendido, no he podido hacer un apartado en donde hable a profundidad, ¿no? A detalle sobre estas enfermedades que vemos acá, ¿no? Que son la deformidad de Sprengel y el síndrome de pinzamiento del hombro, ya que el video saldría muy extenso. ¿Ya? Así que estas dos enfermedades van a ser mencionadas cuando esté tocando acerca de ciertos temas de la escápula, ¿no? Por ejemplo, la deformidad de Sprengel voy a estar mencionándola cuando toquemos sobre el tema de embriología de la escápula, y el síndrome de pinzamiento del hombro lo vamos a tocar levemente cuando esté hablando sobre el acromion de la escápula, ¿no? Que es una parte de la escápula. Sin nada más que decir, ahora sí empecemos con la escápula. Bueno, la escápula es un hueso plano de forma triangular que se ubica en la parte superolateral de la pared dorsal o posterior del tórax. Este se encuentra apoyado además sobre la segunda a séptima costilla. En cuanto a sus partes, la escápula presenta varias partes. Tenemos al cuerpo de la escápula, que correspondería a toda esta parte de acá más o menos, que estoy rodeando, ¿no? Igual ahí posteriormente he colocado un video donde muestro las partes de la escápula, ¿no? Entonces tenemos un cuerpo de la escápula, tenemos un cuello de la escápula, que sería esta parte de acá, una cabeza, que sería esta parte de acá, continuo al cuello,
Tenemos una cavidad glenoidea, que es justamente esta superficie cóncava. Tenemos además el acromion, esta parte de acá. Acá la podemos ver también. Y la apófisis coracoides, que es esta parte de acá. Ya, acá se ve también. En cuanto a sus caras, la escápula va a presentar dos caras. Una cara anterior, que es esta cara de acá. Y una cara posterior, que es todo esto. Presentamos además tres bordes. Un borde superior, un borde medial y un borde lateral, ¿no? Acá se tenemos además también tres ángulos, un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo lateral que corresponde a esta parte de acá, ¿no? Donde encontramos diversos detalles anatómicos. En cuanto a las articulaciones, las voy a mencionar de una manera superficial y la escápula presenta dos articulaciones verdaderas y una articulación falsa. En cuanto a sus articulaciones verdaderas, tenemos una ya mencionada en clavícula y es la articulación acromio-clavicular, en donde el acromion de la escápula se articula con la epífisis lateral de la clavícula. Y otra articulación verdadera que posee la escápula es la articulación glenohumeral o también llamada articulación del hombro, en donde su cavidad glenoidea se articula con la cabeza del húmero. En cuanto a su articulación falsa, esta es la articulación escapula-torácica, ¿no? Y es de tipo cisarcosis. Eso ya es un tema que deberíamos profundizar ya en articulaciones de cintura, de la cintura escapular, ¿no? En cuanto a su embriología, ahí tengo una diapositiva preparada donde voy a hablar todo sobre este tema. Y finalmente tenemos vascularización y agujeros nutricios, que lo he dejado al último del video, porque necesito primero que ustedes sepan bien sobre los detalles anatómicos de la escápula, ¿no? Que conozcan el hueso, para que así se puedan ubicar cuando esté diciendo las ubicaciones de los agujeros nutricios y la vascularización, ¿no? Entonces, acá tengo un video preparado acerca de la ubicación de la escápula. No podemos ver acá justamente la pared posterior del tórax, ¿no? O pared dorsal, en donde podemos ver acá la escápula ubicada de una manera superolateral, ¿no? Superolateral. ¿Ya? Y además se encuentra apoyada sobre la segunda costilla, que va a ser seleccionada ahí. Acá tenemos la segunda costilla, esta de acá. Y acá tenemos a la séptima costilla, ¿no? Apoyada sobre esas costillas, ¿no? De la segunda hasta la séptima. Luego acá tengo un video en donde estoy mostrando todas las partes de la escápula, ¿no? Todo lo que está coloreado de púrpura correspondería al hueso, ¿no? Como podemos ver. Y tenemos que el cuerpo de la escápula estaría conformado justamente por la cara anterior, ¿no? La cara posterior, los bordes lateral, medial y superior, el ángulo superior, el ángulo inferior y también la espina de la escápula, que es justamente esta eminencia de acá, que está todo coloreada de morado, ¿no? Hoy voy a regresar un momento. Ya. Luego del cuerpo de la escápula, como les dije, teníamos el acromion, ¿no? Que es esta estructura de acá, que la señalé en la imagen anterior que vimos, ¿no? Además de eso tenemos también a la apófisis coracoides, ¿no? Por debajo tenemos al cuello de la escápula, que sería toda esta parte de acá que se va a seleccionar ahí, ¿ya? Y continuo al cuello de la escápula tendríamos a la cabeza de la escápula, que va a ser señalada después. Ahí está. Y ya por último tendríamos a la cavidad glenoidea, ¿no? Que es justamente esta superficie cóncava que ven acá.
Bueno, ahora pasemos a hablar sobre la embriología de la escápula, ¿no? Hablemos sobre su desarrollo y proceso de osificación. Entonces, la escápula, al igual que cualquier otro hueso, empieza siendo blastema. ¿Y qué es blastema? El blastema es un conjunto de células mesenquimales. ¿Y qué son las células mesenquimales? Lo mencioné en el primer video. Son un tipo de células indiferenciadas pluripotenciales que son capaces de eh, volverse cualquier otro tipo de célula, ¿no? Muchos tipos de células. En este caso van a volverse obviamente en células relacionadas con el tejido cartilaginoso y tejido óseo. Entonces, eh, algo importante y es que estas células mesenquimales que conforman el blastema de la escápula van a provenir de diferentes tejidos embrionarios, ¿ya? Entonces, estas células van a provenir de dos tejidos embrionarios, ya uno que es del dermomiotoma y otro que es de la somatopleura, ¿ya? Así que vamos a tener que imaginemos que toda esta escápula, toda esta imagen de la escápula es blastema, ¿ya? Cierta parte de la escápula va a estar formada por células mesenquimales que provienen del dermomiotoma y otra parte va a estar formada por células mesenquimales que provienen de la somatopleura. Entonces, ¿qué partes van a formar estas dos células mesenquimales que provienen de estos tejidos embrionarios? Primero, el dermomiotoma. Las células que provienen del dermomiotoma estarían formando el cuerpo, ¿ya? El cuerpo de la escápula, es decir, el cuerpo del blastema de la escápula, ¿ya? El cuerpo del blastema de la escápula, que correspondería a toda esta parte de acá más o menos, que estoy rodeando. Por otro lado, tenemos a la somatopleura, que estaría conformando las partes que restan del blastema de la escápula, que sería el acromion, sería la apófisis coracoides, sería el cuello de la escápula, ¿no? Que es esta parte de acá, y la cavidad glenoidea, ¿no? Las estructuras que restan. Además de eso, cabe mencionar, ¿no? Que un estudio en ratas eh, demostró que células mesenquimales que provenían de la cresta neural posótica, que es un tejido embrionario, contribuían a formar el blastema de la escápula, ¿no? Pero ¿qué partes formarían estas células mesenquimales que provienen de la cresta neural posótica? Mencionaron que contribuyen a formar la espina de la escápula, ya que es esta estructura de acá. Contribuyen a formar el acromion de la escápula, la apófisis coracoides de la escápula, el borde medial de la escápula y el ángulo inferior de la escápula, ¿ya? Así que en ratones, ¿no? La cresta neural posótica va a contribuir en formar el blastema de esas partes que dije, ¿ya? Así que hay una posibilidad, ¿no? En que en humanos también pase lo mismo, ¿no? Así que hay una posibilidad de que la escápula, no del blastema de la escápula, no solamente esté formada por dermomiotoma y somatopleura, sino también por células que provienen de la cresta neural posótica, ¿ya? Así que tengan eso en cuenta. Entonces, el blastema de la escápula ya estaría formado al día 43 de la vida intrauterina, ¿no? Y en un inicio la escápula, ¿no? El blastema de la escápula se ubica en la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical, ¿ya? Se ubica en un inicio en la región cervical. Pero, ¿qué es lo que pasa? Al día 44, el blastema de la escápula va a sufrir una migración hacia caudal, hacia inferior, ¿no? Y va a terminar posicionándose, ¿ya? Apoyado sobre la segunda a séptima costilla, ¿no? Justamente en la ubicación normal, ¿no? De toda escápula que mencioné en generalidades, ¿no? Apoyado sobre la segunda a séptima costilla. Y eso al día 44.
Hay algunos casos en donde esta migración hacia caudal del blastema de la escápula no sucede, y es justamente cuando aparece la deformidad de Sprengel, ¿no? En donde en el niño la escápula pasa a mantenerse justamente en la región cervical, en casos más graves, ¿no? Justamente si aún en la segunda diapositiva incluye imágenes, ¿no? Que demuestran eso, que ahí para que se ubiquen bien. Entonces, bueno, listo. Ya tenemos al día 44, ya la escápula posicionada en su ubicación normal. Y a partir de acá ya pasaríamos a un proceso de formación de cartílago y luego osificación. Acá es algo importante, ya que la escápula, a pesar de ser un hueso plano, se osifica de manera endocondral, ¿no? Y justamente dijimos que los huesos planos, por lo general, se osificaban de manera intramembranosa, pero la escápula es una excepción, ¿no? Se osifica de manera endocondral, lo que significa que primero el blastema va a pasar a transformarse en tejido cartilaginoso, y luego ese tejido cartilaginoso, ¿no? Este molde cartilaginoso va a pasar a osificarse. Así que las células mesenquimales, ¿no? Que conforman el blastema y la escápula se diferencian en condroblastos y luego pasan a diferenciarse en condrocitos, estos condroblastos, para así que los condrocitos secreten componentes de la matriz extracelular del tejido cartilaginoso y tengamos ya a nuestra escápula eh, de cartílago, ¿no? Nuestro molde cartilaginoso. Entonces, a partir de acá, ya a la octava semana de vida intrauterina aparece un único centro de osificación primario, ¿ya? Así que en la escápula solamente va a aparecer un solo centro de osificación primario. ¿Y dónde aparece? Aparece a nivel del cuello de la escápula. Aquí lo he graficado, ¿no? Aparecería más o menos acá. Ya, por si acaso, esta es una imagen creada por mí, representando, ¿no? Justamente la osificación de la escápula, no parte. Entonces, según el artículo donde saqué toda la información acerca de el desarrollo, ¿no? y proceso de osificación de la escápula, este centro de osificación primaria, como dije, aparece en el cuello de la escápula, ¿no? A la octava semana de vida intrauterina, y este empieza a expandirse de manera bidireccional, es decir, hacia medial y hacia lateral. Aquí he graficado con estas rayas, ¿no? Cómo sería la expansión hacia medial, ya estas rayas en celeste, ¿no? Y se menciona que esta expansión alcanza la espina de la escápula, que sería, que diga la base o raíz de la espina de la escápula, que sería esta parte de acá, ya por si acaso. Toda esta parte de acá es la espina de la escápula y esta correspondería a su base o raíz. Ya de las dos maneras se puede llamar, base o raíz. Así que esta expansión hacia medial no osificaría en gran parte ya al cuerpo de la escápula, ya. Por otro lado, tenemos a la expansión hacia lateral. Y esta expansión hacia lateral se menciona que va en dirección hacia la articulación glenumeral, ¿no? Bueno, hacia lateral, dicho de otra manera, ¿no? Y aquí lo he graficado con rayas azules, ¿no? Como sería esta expansión. Y se menciona que ya a la semana 12 de vida intrauterina alcanzaría justamente a osificar en la cabeza del húmero, ¿no? Que sería esta parte, la cabeza de la escápula, perdón, que sería esta parte de acá, ¿no? Entonces, con eso ya tendríamos la osificación que sufre la escápula en la vida intrauterina, ¿ya? Así que no toda la escápula se osifica, ¿ya? Incluso no todo el cuerpo de la escápula se osifica, ¿ya? Bueno, entonces después de que uno nace, va a poseer ciertos segmentos de la escápula siguiendo siendo cartílago. ¿Y cuáles van a ser estos segmentos? Los segmentos que van a permanecer siendo cartílago después de nacer va a ser el acromion, ¿ya? La apófisis coracoides, la cavidad glenoidea,
el ángulo inferior de la escápula y el borde medial de la escápula, como pueden ver todo eso. ¿Ya? Así que a partir de acá van a aparecer los centros de osificación secundario para justamente osificar estos segmentos de cartílago que sobraron, ya que permanecieron luego de haber nacido, ¿no? Y el primer centro de osificación secundario que aparece durante la vida postnatal, ¿no? Durante nuestro crecimiento, aparece en el primer año de vida, ¿ya? Aunque en algunos casos aparece antes del nacimiento, ¿ya? ¿Y cuál es este centro de osificación secundario? Es el centro de osificación que aparece en la apófisis coracoides, que es justo este de acá, ¿no? Esta línea azul correspondería a este centro de osificación secundario, que le han puesto centro coracoideo, ¿no? Aparecería acá más o menos, ¿no? Y algo importante, y es que hay que mencionar que este centro de osificación secundaria que aparece en la apófisis coracoides no va a osificar por completo a la apófisis coracoides, ya solamente a una parte de la apófisis coracoides, ¿no? Que sería eh, la mayoría, ¿no? La mayoría de la apófisis coracoides lo vendría a osificar. Y se menciona que este centro de osificación secundario no viene a expandirse y osifica y termina su proceso de solidificación, de soldadura, perdón, al cuerpo de la escápula a los 14 a 15 años, ¿no? Así que a los 14 a 15 años tendríamos en parte nuestra apófisis coracoides osificada y soldada al segmento osificado del cuerpo de la escápula, ¿no? Y bueno, después de este primer centro de osificación secundaria van a aparecer otros centros de osificación secundarios a nivel a la edad de, bueno, en la pubertad o poco después de esta, ¿no? Van a aparecer más centros de osificación secundarios. ¿Y dónde van a aparecer? Podemos ver acá en el acromion que aparecen dos centros de osificación secundarios, uno proximal y uno distal. Podemos ver que, bueno, no se grafica acá, pero aparece un centro de osificación secundario en el vértice o ápice de la apófisis coracoides, que sería este nivel. Y también aparece otro centro de osificación secundario en la base de la apófisis coracoides, ¿no? Que sería más o menos a este nivel, ¿no? Incluso este centro de osificación secundario que aparece en la base de la apófisis coracoides se denomina también este centro de osificación subcoracoideo, ya para que lo tengan en cuenta. Además de eso, también van a aparecer un centro de osificación secundario acá, en la apófisis, en la cavidad glenoidea, perdón, ¿no? Y también van a aparecer en el borde medial, como podemos ver acá, todo lo delineado de azul. Y también en el ángulo inferior, ¿no? Para que así, de esa manera, la escápula complete su osificación a los 23 años, ¿no? Se me olvidó decir que estos dos centros de osificación secundarios a nivel del ángulo inferior y del borde medial son los últimos en aparecer, ¿ya? Y aparecen entre los 15 a 17 años, ¿ya? Entonces, bueno, la escápula ya pasaría a ser osificada y completamente ya a los 23 años aproximadamente, ¿no? La edad puede variar, obviamente. Bueno, aquí tenemos una ilustración, ¿no? Sobre la deformidad de Sprengel, ¿no? En donde podemos ver que justamente la escápula se encuentra aún en la región cervical, ¿no? No ha sufrido una migración correcta hacia la ubicación normal de la escápula, ¿no? Y se ha mantenido en esta región cervical, provocando una elevación del hombro, ¿no? Justamente. Y aparte de eso también provoca un rango de movimiento limitado en cuanto a la elevación del brazo. Por ejemplo, podemos acá ver a un niño que presenta la deformidad de Sprengel en un grado no tan grave, ¿no? Pero
podemos acá ver esta deformidad de Sprengel en su escápula derecha. Y acá ha hecho una elevación del brazo y tiene un rango de movimiento limitado, ¿no? A diferencia de el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo puede hacer un movimiento, una elevación de brazo completa, mientras que eh, en el lado derecho tiene una limitación en cuanto a la elevación del brazo, ¿no? Ahora, a partir de esta diapositiva estaríamos hablando de lo que es el cuerpo de la escápula, ¿no? ¿Y qué vamos a ver en el cuerpo de la escápula? Vamos a describir, ¿no? Su cara anterior, su cara posterior, la espina de la escápula, el borde superior de la escápula, el borde medial, el borde lateral, el ángulo superior y el ángulo inferior. En esta diapositiva vamos a hablar acerca de la cara anterior y de la cara posterior. Entonces, empezando por su cara anterior, a esta superficie de acá corresponde a la fosa subescapular. Y la fosa subescapular va a prestar inserción a un músculo, que es el músculo subescapular, ¿ya? Y este músculo subescapular, al ser retirado de la escápula, va a dejar impresiones musculares en esta fosa, ¿ya? Y va a dejar alrededor de 3 crestas oblicuas a más o a menos. Por ejemplo, acá tenemos una escápula, ¿no? Sin ningún músculo adherido. Y acá podemos ver justamente una cresta oblicua que ha sido dejada por el músculo subescapular. En esta imagen del cinélico se puede ver a mayor detalle estas crestas oblicuas. No tenemos 1, 2, 3 y 4. Cuatro crestas oblicuas dejadas por el músculo subescapular. Eso sería todo en cuanto a la fosa subescapular. Ahora, pasémonos a una cara posterior y vemos que toda esta superficie de la cara posterior se encuentra dividida por este detalle anatómico de acá, que es la espina de la escápula. Así que la espina de la escápula va a dividir a la cara posterior en una superficie pequeña que corresponde a un cuarto de superficie y en 3/4 de superficie, ¿no? Entonces, la espina de la escápula no divide a la superficie de la cara posterior en un cuarto y en 3/4 de superficie. Empezando por la superficie pequeña que está acá, esta corresponde a la fosa supraespinosa. Y la fosa supraespinosa va a prestar inserción al músculo supraespinoso, ¿no? Es fácil porque reciben el mismo nombre. Ahora, pasémonos a la fosa infraespinosa, que va a ser descrita de mejor manera en esta diapositiva de acá. Entonces, tenemos que la fosa infraespinosa corresponde a toda esta superficie, ¿ya? Y cabe mencionar que la fosa infraespinosa va a ser divididas en un segmento, en una parte medial y en una parte lateral. Y va a ser dividida justamente esta fosa por esta cresta longitudinal de acá, ¿ya? Acá está esta cresta longitudinal. Acá hay una imagen del Snellikov en donde, bueno, es más realista. No se ve del todo bien esta cresta longitudinal, pero ha sido marcada acá, ¿ya? Entonces, esa cresta longitudinal va a dividir a la fosa infraespinosa en un segmento, en una parte medial y una parte lateral. La parte medial de la fosa infraespinosa, que es justamente toda esta parte que estoy rodeando, va a prestar inserción al músculo infraespinoso, ¿ya? Así que el músculo infraespinoso se va a estar insertando en los 2/3 de la fosa infraespinosa. Usualmente se menciona que, bueno, el músculo infraespinoso se inserta en la fosa infraespinosa, pero en realidad no abarca toda la fosa infraespinosa, ¿ya? Además, se están insertando más músculos aparte del músculo infraespinoso. Ahora, en esta parte lateral de la fosa infraespinosa, ya va a estar a su vez dividida por esta cresta oblicua que podemos ver acá. Ya acá la he señalado y acá en el Snellikov se puede ver claramente esta cresta oblicua. Y esta cresta oblicua va a dividir a la parte lateral de la fosa infraespinosa en un segmento superior, que sería esta parte de acá, y en un segmento inferior. En el segmento superior se vendría a insertar el músculo redondo menor. Sería en esta parte de acá. En el segmento inferior se vendría a insertar el músculo redondo mayor.
¿ya? Y usualmente tal vez les mencionen que solamente los músculos no redondo, menor y mayor se insertan en el borde lateral, pero en realidad no solamente se insertan en ese borde, sino también cubren parte de la fosa infraespinosa. Acá les tengo un video preparado para que vean todas las inserciones musculares que se dan en esta fosa infraespinosa y la fosa subescapular. Ahí tenemos seleccionado el músculo subescapular insertándose en prácticamente toda la extensión de la fosa subescapular. Vayámonos a la cara superior, a la cara posterior. Tenemos ahí seleccionado el músculo supraespinoso insertándose en la fosa supraespinosa. Y tenemos ahí al músculo infraespinoso insertándose en la fosa infraespinosa. Y podemos ver claramente que no ocupa todo el espacio, ¿no?, de la fosa infraespinosa. Luego tenemos ahí el músculo redondo mayor que va a ser seleccionado, ¿no?, y se inserta, como les dije, en el segmento inferior de la parte lateral de la fosa infraespinosa, mientras que el músculo redondo menor se inserta en el segmento superior de la parte lateral de la fosa infraespinosa. Ahora, aquí pasemos a describir a la espina de la escápula. Entonces, toda esta parte de acá corresponde a la espina de la escápula, ¿ya?, que es una saliente voluminosa que presenta la cara posterior de la escápula. Esta espina de la escápula va a presentar una raíz, ¿ya?, de donde se origina, o también le podemos decir base, ¿ya?, a raíz o base, cualquiera de las dos maneras la pueden decir. Y esta raíz se encuentra hacia medial, ¿ya?, y sería esta parte, la raíz, ¿no? Esa parte de acá lo estamos viendo de diferentes maneras, ¿no? Ahora, esta espina de la escápula va a ir desde medial, entonces va a partir desde su raíz y se va a dirigir de manera oblicua hacia el lateral, como podemos ver, ¿no? Ahí, se dirige hacia el lateral de manera oblicua. Y se va a continuar, se va a engrosar cada vez más hacia el lateral y se va a continuar con esta estructura acá grande que corresponde al acromion, ¿ya? Y el acromion va a ser descrito ya posteriormente. Primero, acá en esta diapositiva solo vamos a describir la espina de la escápula, ¿ya? Entonces, a la espina de la escápula se le reconocen varias partes, ¿ya? Tenemos un borde anterior, que corresponde a esta parte de acá delineada, ¿no? Todas estas líneas rojas corresponderían al borde anterior, que une a la espina de la escápula a la superficie de la cara posterior de la escápula. No, espero que entiendan esa parte, ¿ya? Que la espina de la escápula, bueno, se adhiere a la superficie, ¿no?, mediante su borde anterior. Además de un borde anterior, presentamos una cara superior, que corresponde a esta parte de acá. ¿Ya? Acá estaríamos viendo a la escápula desde una vista superior, por si acaso, ¿ya? Y acá estamos viendo la cara superior de la escápula. Ya todo este delineado de color azul sería la cara superior, que va a prestar inserción también al músculo supraespinoso. Ya después vamos a ver eso. Además de eso, también tenemos un borde posterior que corresponde a toda esta parte de acá. Todo este delineado de color celeste no correspondería a todo el borde posterior, que es un borde engrosado, ¿ya? Y que va a presentar dos labios. Acá vámonos, ¿no? Tenemos un labio superior y tenemos un labio inferior. Además presentamos una saliente de acá que es denominada la cresta de la espina, ¿ya? De la cresta de la espina de la escápula. O también se le conoce como cresta espinomoplática, ¿ya? Su labio superior va a prestar inserción a un músculo, que es el músculo trapecio. Va a prestar inserción a las fibras transversales del músculo trapecio, ya, para ser más exactos. Mientras que el labio inferior va a presentar inserción a la cabeza posterior del músculo deltoides, ¿ya? O también llama fibras espinomoplática humerales, ¿ya? Espinomoplática humerales del deltoides, ¿ya? Entonces, labio inferior deltoides y labio superior trapecio. Luego de eso tenemos a una cara inferior que se le describe a la espina de la escápula, ¿ya? Que va a prestar inserción al músculo infraespinoso también. Y por último tenemos un borde lateral que es oblicuo, ¿ya? Es oblicuo y bueno, cóncavo, mejor dicho.
es cóncavo y va a dejar un pequeño espacio acá, ya que lo vamos a describir después. Primero pasemos a describir a ver justamente las inserciones musculares de que presenta la espina y la escápula. Bueno, acá justamente tenemos, bueno, estoy mostrando las partes que mencioné de la espina y la escápula. Tenemos por arriba la cara superior de la espina y la escápula. Acá sería su borde anterior más o menos, ¿ya? Luego tenemos justamente a su borde posterior, que mencioné que tenía un labio superior y un labio inferior, ¿ya? Esta parte de acá correspondería a la cresta de la espina de la escápula, ¿no? Y el labio superior, como dije, músculo trapecio y músculo deltoides. Acá tenemos a la cara inferior de la espina de la escápula, ¿ya? Que presta inserción al músculo infraespinoso. Y por último tenemos al borde lateral de la espina de la escápula, que como dije es cóncavo, ¿no? Y deja justamente este espacio libre acá, ¿ya? Que lo voy a mencionar después. Ahora, acá estamos viendo la escápula desde una vista medial. A ver, vayámonos. Ya, lo estamos viendo desde una vista medial. Y acá estamos viendo de frente a su raíz, ¿no? A la raíz de la escápula o base de la escápula. Y hay algo importante que hay que mencionar. Y es que la raíz de la escápula sirve como punto de referencia para hallar a la apófisis espinosa de la vértebra T3. Ya, por ejemplo, vean este GIF de acá que está arriba. Tenemos a la raíz de la espina de la escápula alineada con la apófisis espinosa de la vértebra T3, ¿no? Que es la tercera vértebra torácica. ¿Ya? Así que, bueno, no sirve como punto de referencia. No cabe mencionar que la espina de la escápula puede ser palpable fácilmente a través de la piel, ¿no? Y de esa manera hallaríamos, ¿no? Justamente la raíz de la espina de la escápula, ¿no? Para así ya utilizarlo como punto de referencia. Acá están justamente las inserciones musculares, ¿no? Que se darían a nivel de la espina de la escápula, ¿ya? En donde solamente estoy mostrando justamente las inserciones musculares que presenta el labio superior e inferior de la espina. Ya, tenemos ahí a las fibras transversales, ya, del músculo trapecio insertadas en el labio superior de la espina de la escápula, ¿ya? Debajo tenemos a ver, las fibras ascendentes del trapecio insertándose en la raíz de la espina de la escápula, ¿ya? Por otro lado tenemos a la cabeza posterior del músculo deltoides o fibras espinomoplática humerales insertándose en el labio inferior del borde posterior de la espina de la escápula. Ahora, aquí hablemos acerca del espacio libre que les mencioné, ¿no? Que se encuentra justamente delimitado por el borde lateral de la espina de la escápula. Acá estaría justamente el borde lateral de la espina de la escápula, ¿no? Y dejamos un espacio libre. Este espacio libre corresponde a la escotadura espinoglenoidea, ¿ya? Y la escotadura espinoglenoidea va a permitir una comunicación entre la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa, ¿ya? Pero exactamente qué va a hacer? Bueno, va a permitir el paso de estructuras vasculonerviosas que pasan desde un inicio en la fosa supraespinosa. Eso se va a ver más que todo este, en arterias, ¿no? Que irrigan la escápula. Eso lo vamos a ver ya perfectamente, ¿no? Y bueno, les adelanto que la escotadura espinoglenoidea, ya que es esta parte libre de acá, se convierte en un verdadero agujero, ya, por medio de un ligamento que va a venir insertado más o menos por acá, ya, y va a ser mencionado ya en ligamentos propios de la escápula. Ahora, aquí en esta diapositiva vamos a hablar acerca del borde medial de la escápula y sus inserciones musculares. Primero hay que mencionar que el borde medial de la escápula, en cuanto a sus inserciones musculares, es especial, ya que va a presentar diversas inserciones musculares en diferentes vistas.
¿Cómo es esto? Primero estamos viendo acá a una vista anterior de la escápula, no la estamos viendo de frente. Y estamos obteniendo justamente una vista anterior del borde medial de la escápula, ¿no? Que sería esta parte de acá. Acá estaríamos viendo a la escápula desde una vista medial, ¿no? En donde estamos viendo justamente directamente al borde medial de la escápula, ¿no? Acá lo tenemos, que es todo esto de acá. Y acá tenemos una vista posterior de la escápula, en donde podemos ver la parte posterior del borde medial de la escápula, que correspondería a todo esto, ¿no? Y en estas tres diferentes vistas, el borde medial de la escápula va a presentar diferentes inserciones musculares. Empezando por su vista anterior, el borde medial va a prestar inserción al músculo serrato anterior o también llamado serrato mayor, ¿no? En todo el largo de su parte anterior, ¿no? Podemos ver justamente en esta imagen del néter que se inserta el músculo serrato anterior en toda la parte anterior del borde medial de la escápula. Ahora vayámonos a una vista posterior de la escápula en donde podemos ver que, bueno, toda su parte posterior va a prestar inserción al músculo supraespinoso y al músculo infraespinoso. Ahora, vayámonos a esta vista medial, ¿no? Donde estamos viendo directamente al borde medial de la escápula. Y va a prestar inserciones musculares a tres músculos, ¿ya? En diferentes niveles. Primero tenemos al músculo de acá. Bueno, fijémonos en la línea roja, ¿no? Esta línea roja representaría la inserción muscular del músculo romboides menor, ¿ya? Y esta inserción del músculo romboides menor se da a nivel de la raíz de la espina de la escápula. Veamos esta imagen del néter que se inserta acá justamente a nivel de la raíz de la espina de la escápula, el romboides menor, ¿no? ¿Ya? Así que el romboides menor se estaría insertando en el borde medial de la escápula, en la parte del borde medial de la escápula que se encuentra a nivel de la raíz de la espina de la escápula. Ya espero que puedan entender esa parte bien. Luego tenemos acá esta línea anaranjada que representa la inserción del músculo romboides mayor. Así que el músculo romboides mayor se estaría insertando en la parte del borde medial de la escápula que se encuentra a nivel de la fosa infraespinosa. ¿Ya? Esta es la fosa infraespinosa, acá se estaría insertando justamente el músculo romboides mayor, ¿no? Encontrándose a nivel de la fosa infraespinosa, ¿no? Luego tenemos esta línea de color azul que representa la inserción del músculo elevador de la escápula, ¿ya? Y el músculo elevador de la escápula se inserta en el segmento del borde medial de la escápula que se ubica a nivel de la fosa supraespinosa, ¿ya? Acá tenemos una imagen, ¿no? Que está ahí el músculo elevador de la escápula y encontrándose a nivel de la fosa supraespinosa. Entonces, esas serían las inserciones musculares que se dan en el borde medial de la escápula. Pasemos a ver un video acerca de todas estas inserciones. Entonces, primero en un inicio tenemos que en la parte anterior del borde medial de la espina de la escápula, perdón, borde medial de la escápula, se insertaba este músculo, ¿no? Que es este músculo serrato anterior, ¿no? Ahí lo podemos ver desvanecido, insertándose en esta parte anterior del borde medial de la escápula. Luego pasemos a una vista posterior en donde se insertarían este músculo supraespinoso e infraespinoso en la parte posterior, ¿no? Del borde medial de la escápula, ¿no? Ahí tenemos al infraespinoso señalado. Y luego pasémonos justamente a ver directamente al borde medial de la escápula en donde se inserta el músculo romboides menor a nivel de la raíz de la espina de la escápula. Luego tenemos por debajo al músculo romboides mayor insertándose en la parte del borde medial de la escápula que se ubica a nivel de la fosa infraespinosa. Y luego tenemos el músculo elevador de la escápula insertándose en la parte del borde medial de la escápula que se ubica a nivel de la fosa supraespinosa.
Luego tenemos al borde superior de la escápula, como podemos ver acá. Y esta es una vista superior de la escápula en donde podemos ver acá justamente al borde superior de la escápula. El borde superior de la escápula es un borde delgado y cortante que se continúa lateralmente con la escotadura de la escápula, o también llamada escotadura coracoidea. La escotadura coracoidea correspondería a esta parte de acá, no está justamente este espacio libre, ¿no? Que se convierte en un agujero verdadero debido a la presencia de este ligamento de acá, que se va a mencionar en ligamentos propios de la escápula. Ahora, en cuanto a las inserciones musculares que se dan a nivel del borde superior, es solamente una, y es el vientre inferior del músculo homoioideo, ¿ya? Que se inserta próximo a la escotadura coracoidea, ¿ya? Justamente acá tenemos el borde superior, acá la escotadura coracoidea, y acá al músculo, al vientre anterior, al vientre inferior, perdón, del músculo homoioideo insertándose próximo a la escotadura coracoidea, ¿no? En el borde superior. Como último borde a describir tenemos al borde lateral de la escápula. Acá tenemos dos imágenes en donde estamos viendo a la escápula desde una vista lateral, en donde podemos observar directamente al borde lateral de la escápula. Entonces, el borde lateral de la escápula en un inicio es delgado, pero en su parte media se engrosa y en la parte superior va a generar este detalle anatómico que corresponde al tubérculo infraglenoideo, ¿no? Que se ubica justamente por debajo de la cavidad glenoidea, que es esta. El borde lateral de la escápula va a presentar inserciones musculares a tres músculos. En su tubérculo infraglenoideo va a prestar inserción a la cabeza larga del músculo tríceps braquial, que se va a mostrar en el siguiente video, y debajo, al resto del borde lateral, presentaría inserción al músculo redondo menor a este nivel y el músculo redondo mayor a este nivel. Acá tenemos un video acerca de estas inserciones musculares. Entonces, primero tenemos, a ver, al músculo redondo menor que se inserta, como dije, en el borde lateral de la escápula. También tenemos al músculo redondo mayor insertándose. Y aquí podemos ver al músculo, a la cabeza larga del tríceps braquial, ¿no? Ahí está seleccionada, insertándose justamente en el tubérculo infraglenoideo. Bueno, ahora pasaríamos a hablar acerca de los ángulos de la escápula. Y empezando primero por aquellos ángulos que forman parte del cuerpo de la escápula, tenemos al ángulo superior y al ángulo inferior. Empezando primero por el ángulo superior, este se encuentra formado por la unión del borde superior con el borde medial de la escápula, ¿no? Ambos bordes se unen y forman el ángulo superior, que lo vemos acá. En cuanto a las inserciones musculares, el ángulo superior va a prestar inserción al músculo elevador de la escápula. ¿Ya? Así que tenemos que el músculo elevador de la escápula no solamente se inserta en el borde medial de la escápula, sino también en su ángulo superior. Por otro lado tenemos al ángulo inferior de la escápula, y el ángulo inferior de la escápula se encuentra en relación con el músculo dorsal ancho. Este sería el músculo dorsal ancho, ¿no? Se encuentra relacionado con el ángulo inferior de la escápula. Ahora, existe una variación, y es que esta relación entre el músculo dorsal ancho con el ángulo inferior de la escápula puede haber algún tipo de conexión, algún tipo de unión. ¿Y cómo es esto? Primero, un estudio sobre 100 cuerpos mostró que el 43% de estos cuerpos presentaban una que otra fibra muscular del músculo dorsal ancho insertada en el borde inferior, en el ángulo inferior de la escápula, ya 43% de los cuerpos analizados. Por otro lado, tenemos que el 36% de estos cuerpos analizados presentaban una conexión fibrosa entre el músculo dorsal ancho con el ángulo inferior de la escápula. Y luego tenemos que el 21% de los cuerpos analizados no presentaban ninguna conexión, ¿no? entre el músculo dorsal ancho
con el ángulo inferior de la escápula, ¿ya? Pero cabe mencionar que aún así está la relación, ¿no? Es decir, el músculo dorsal ancho pasa, ¿no?, a nivel del ángulo inferior durante su trayecto. Así que bueno, tenemos justamente que el ángulo inferior de la escápula se relaciona con el músculo dorsal ancho y puede haber conexión con este o no. Y este puede ser fibrosa o muscular. Entonces eso sería en cuanto al ángulo inferior. Ahora pasemos al ángulo lateral. Y en el ángulo lateral vamos a describir las siguientes estructuras anatómicas, ¿no? Las siguientes partes de la escápula. Vamos a tener al cuello de la escápula, vamos a tener a la apófisis coracoides y vamos a tener acá la cabeza de la escápula y tenemos acá a la cavidad glenoidea, ¿no?, que correspondería a la superficie articular de la escápula. Pero antes de pasar a describir estas estructuras que forman parte del ángulo lateral de la escápula, primero vamos a pasar a describir esta parte de acá, que es la continuación de la espina de la escápula, que es el acromion, ¿ya? Entonces, terminando de escribir el acromion, pasemos a describir ya estas partes del ángulo lateral. Bueno, ahora en esta diapositiva pasemos a hablar sobre el acromion de la escápula. Entonces, mencioné en un inicio que la espina de la escápula sufre un engrosamiento hacia el lateral y una prolongación y se estaría continuando con el nombre de acromion. Por lo tanto, el acromion no es nada más que un engrosamiento y prolongación hacia el lateral que sufre la espina de la escápula, ¿ya? Y cabe mencionar que el acromion no sigue del todo un trayecto hacia lateral, sino también una prolongación hacia anterior. Es decir, tenemos acá iniciándose el acromion, se dirige hacia lateral y luego se dirige hacia anterior, ¿no?, mirando ya justamente a la clavícula, ¿no?, y a la apófisis coracoides de la escápula. En esta imagen podemos ver más claro esto. Ya tenemos acá la espina de la escápula, al acromion, se dirige hacia lateral y hacia anterior, ¿no? Y bueno, ahora, al acromion de la escápula se le describen varias partes. Tenemos una cara superior, que es esta de acá, una cara inferior, un borde lateral y un borde medial. Empezando por la cara superior del acromion, tenemos que se insertan dos porciones de un músculo, ya las dos porciones del músculo trapecio. Y tenemos que en su mitad anterior, ya que sería esta parte de acá, se va a insertar la porción, las fibras descendentes del músculo trapecio. Por otro lado, tenemos que en su mitad posterior se estarían insertando las fibras transversales del músculo trapecio. Otra cosa que hay que mencionar sobre la cara superior es que esta es subcutánea y puede ser palpable a través de la piel. Luego tenemos la cara inferior de la escápula, que es cóncava, lisa, suave y que presta inserción al ligamento coracoacromial, que es uno de los ligamentos propios de la escápula que se van a mencionar posteriormente. Luego tenemos al borde lateral de la escápula, que va a prestar inserción a la cabeza media del deltoides, o también le podemos decir sus fibras acromio-humerales, ¿ya? Acá en el borde lateral. Luego tenemos que en el borde medial presentamos a la superficie articular, que está destinada a articularse con la superficie articular que presentaba la epífisis lateral o acromial de la clavícula, ¿no?, que se vio justamente en el primer video subido. Además, cabe mencionar que alrededor del borde medial se estarían insertando los ligamentos que forman parte de esta articulación acromioclavicular, que serían el ligamento acromioclavicular y la cápsula articular, ¿no? Eso se va a ver en el siguiente video. Entonces acá les tengo un video preparado mencionando justamente las inserciones musculares y ligamentosas que se dan en el acromion, y tenemos justamente que en el borde lateral se estaría insertando la cabeza media, ¿no?, o fibras acromio-humerales del músculo deltoides. Por otro lado tenemos que en la mitad posterior de la cara superior del acromion se insertan las fibras transversales del músculo trapecio.
Aparte, tenemos que en su mitad anterior, que es en esta zona acá, de la cara superior del acromio, se estarían insertando las fibras descendentes del trapecio. Bueno, luego podemos ver acá justamente, a ver qué ligamento va a estar seleccionado. Tenemos ahí al ligamento acromio clavicular insertándose justamente a nivel del borde medial del acromio. Se retira y aquí podemos observar la cápsula articular de la articulación acromio clavicular, ¿no? Bueno, luego por último tenemos a este ligamento de acá, que es el ligamento coracoacromial, que se inserta en la cara inferior del acromio, ¿no? Y también se inserta en la apófisis coracoides, ¿no? Es un ligamento que se va a, a tocar en más detalle cuando veamos ligamentos propios de la escápula. Bueno, ahora esto es importante, ya que el acromion presenta diferentes tipos de morfología, ¿ya? Así que al acromion se le ha clasificado en 4 tipos dependiendo su morfología. Podemos ver acá en en esas imágenes en donde tenemos los diferentes tipos, ¿no? de forma del acromion. Entonces, primero tenemos el tipo 1, que es el plano, ¿no? En donde justamente la prolongación que sigue hacia anterior el acromion es de manera diagonal, ¿no? Plana, recta. Por otro lado tenemos al tipo 2, en donde es curvo, ¿ya? Si una prolongación hacia anterior de manera oblicua, ¿no? Formando una curva como lo indica la flecha. Tenemos al tipo 3, que es engancho, en donde su prolongación se dirige de manera recta y luego se dirige hacia inferior, formando justamente un gancho. Y por último tenemos al tipo 4, que es un acromion convexo, ¿no? Como lo podemos ver en la imagen. Ahora, según los estudios, el tipo 2 de acromion es el tipo más común, ya que se presenta en las personas, ¿ya? Sería el acromion en curvo. Y acá hay algo importante que hay que mencionar. Las personas que presenten el tipo 3 de acromion, no que es engancho, las hace propensas a padecer de una cierta afección a nivel del hombro, que es el síndrome del pinzamiento del hombro. Acá podemos ver exactamente qué consiste esto. Ya, bueno, el síndrome del pinzamiento del hombro corresponde a una afección en donde el acromion está constantemente lesionando estructuras que se encuentran a nivel del hombro. Y estas estructuras corresponderían a, por ejemplo, a esta estructura que vemos en púrpura, que corresponde a la bolsa sinovial subacromial. Ya por si acaso, las bolsas sinoviales son estructuras que forman parte de las articulaciones sinoviales, ¿no? De las articulaciones que presentan rango de movimientos, bastante rango de movimiento, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, la persona está haciendo una abducción del brazo y podemos ver que el acromion está golpeando esta bolsa sinovial, ¿no? La bolsa subacromial. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos constantemente golpeando esta bolsa sinovial? Vamos a inflamarla, ¿no? Y vamos a padecer de bursitis, ¿no? Y bursitis es la inflamación de la bolsa sinovial. No, más más específicamente sería bursitis subacromial. Pero cabe mencionar que esta no es la única estructura que puede ser lesionada durante una abducción o otro tipo de movimiento del hombro, sino también pueden ser lesionados los tendones del manguito de los rotadores. ¿Ya? El manguito de los rotadores es un conjunto de músculos que se encargan de ejercer 2 tipos de movimientos del hombro, que son una rotación medial y una rotación lateral. ¿Ya? Por eso se le llama manguito de los rotadores, ¿no? Entonces, si el acromion está constantemente eh, lesionando los tendones de los manguitos de los rotadores, entonces podemos desgarrar los tendones, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y obviamente padecer de inflamación. ¿No? Entonces, básicamente en eso consistiría el síndrome del pinzamiento del hombro, ¿no? Y les repito, las personas que padecen del tipo 3 de acromion son más propensas
a padecer de este tipo de afección, ¿ya? Y es algo muy importante que hay que tener en cuenta, ya que si una persona se nos presenta, ¿no?, en el consultorio, presenta este dolor del hombro, tenemos varias cosas. Puede ser una tendinitis, puede ser una bursitis, ¿no? Y varios médicos, ¿no?, tratarían esto, digamos, con inyección de anestésico local a nivel del hombro, ¿no? Lo cual aliviaría de manera de inmediata el dolor del paciente, pero no trataría el problema a raíz, ya que, total, si se trata de un problema de la morfología del acromio, ¿no?, entonces no se eliminaría el problema a raíz. Por lo tanto, en ese caso creo que ya debería ser un tratamiento quirúrgico, si no me equivoco. Pero bueno, es bastante importante no tener en cuenta los diferentes tipos de acromion que existen, ¿no? Bueno, ahora en esta diapositiva vamos a hablar sobre la apófisis coracoides, una de las estructuras que forman parte del ángulo lateral de la escápula, ¿no? Entonces, a la apófisis coracoides se le define como una saliente ósea en forma de pico que emerge del borde superior del cuello de la escápula, ¿no? Tenemos acá el cuello de la escápula, su borde superior, y acá emerge la apófisis coracoides. En un inicio, la apófisis coracoides se dirige hacia anterior, pero luego pasa a dirigirse hacia lateral, ¿no? A esta estructura anatómica se le describe en varias partes. Tenemos una cara superior, tenemos una cara inferior, tenemos un ápice o un vértice, tenemos una base y tenemos dos bordes, un borde medial, que sería esta parte de acá, y un borde lateral que no se puede ver, ¿no? Entonces, empezando a escribir cada una de estas partes, tenemos que en el ápice o vértice de la apófisis coracoides se estarían insertando dos músculos, que es la cabeza corta del músculo bíceps braquial y el músculo coracobraquial. Ambos músculos se están insertando mediante un tendón común en el vértice o ápice de la apófisis coracoides. Luego tenemos que en su cara superior se estarían insertando las dos porciones del ligamento córaco-clavicular, y estas dos porciones son la porción trapezoidea y la porción conoidea. Luego tenemos que su cara inferior, bueno, se menciona que está viendo a la articulación glenohumeral. Y bueno, en cuanto a su base, esta se encuentra adherida obviamente al cuello de la escápula, y además de eso, en su parte dorsolateral, no en la parte dorsolateral de la base de la apófisis coracoides, se está insertando un ligamento llamado ligamento córaco-humeral, ya que lo vamos a ver justamente en la siguiente diapositiva. Tengo un video preparado. Además de eso, tenemos que en su borde medial, ya en el borde medial, se está insertando el músculo pectoral menor, mientras que en el borde lateral se está insertando el ligamento coracoacromial, que yo le he mostrado anteriormente. Entonces, en este video vamos a ver las inserciones musculares y ligamentosas que se presentan a nivel de la apófisis coracoides. Viendo en un inicio, tenemos a este ligamento acá, que es el ligamento coracohumeral, que se inserta en la parte dorsolateral de la base de la apófisis coracoides, ¿no? Esta es la base, esta sería la parte dorsolateral. Luego tenemos, al vértice de la apófisis coracoides, donde se está insertando este músculo acá, que es la cabeza corta del músculo bíceps braquial. Se va a pasar a remover este músculo y tenemos ahí que también se inserta el músculo coracobraquial, ¿no?, que también se va a remover. Bueno, luego tendríamos a estas dos porciones del ligamento córaco-clavicular, que es la porción trapezoidea y la porción conoidea, ¿no?, viniéndose a insertar en la cara superior de la apófisis coracoides, aunque no parezca. Luego de eso tenemos en el borde medial insertándose el músculo pectoral menor, que es este acá señalado, ¿no? Ahí lo podemos ver de manera más detallada. Luego tenemos que en el borde lateral, que sería esta parte de acá, de la apófisis coracoides, se inserta este ligamento mencionado anteriormente, que es el ligamento coracoacromial, ¿no?, que va desde borde lateral
de la apófisis coracoides hasta la cara inferior del acromio, ¿no? Bueno, como segunda estructura que encontramos a nivel del ángulo lateral de la escápula tenemos a la cavidad glenoidea, que la podemos ver acá y también la podemos ver acá. La cavidad glenoidea es una superficie articular de forma oval que se encuentra adherida al cuerpo de la escápula mediante el cuello de la escápula. Esta cavidad glenoidea se va a encontrar en estado fresco revestida de cartílago hialino y aparte de eso se encarga de alojar a la cabeza del húmero para así formar la articulación glenumeral. Cabe mencionar que esta cavidad glenoidea es poco cóncava, por lo tanto deberíamos aumentar esta concavidad para así lograr una conexión, una mejor conexión, una mejor articulación entre la cabeza del húmero, que es una superficie convexa, con esta cavidad glenoidea. Y debido a esto existe justamente en el contorno de la cavidad glenoidea, alrededor de esta se encuentra adherida una estructura de fibrocartílago llamado el labrum glenoideo. Lo podemos ver acá. Acá tenemos la cavidad glenoidea y alrededor de esta tenemos al labrum glenoideo, ¿no? Esta estructura de fibrocartílago. De esta manera aumentamos así la concavidad de la cavidad glenoidea y obtenemos una articulación estable, ¿no? Aparte de eso, por arriba de la cavidad glenoidea encontramos a este detalle anatómico que es el tubérculo supraglenoideo. Y este tubérculo supraglenoideo va a prestar inserción a la cabeza larga del bíceps braquial. Si algo podemos mencionar acerca del cuello de la escápula, que es otra estructura que forma parte del ángulo lateral, podemos mencionar que alrededor de esta se encuentran insertándose varios ligamentos de la articulación glenumeral. Podemos ver ahí seleccionado a la cápsula articular de esta articulación, ¿no? Insertándose justamente en el cuello de la escápula. Y además de eso también el cuello de la escápula va a prestar inserción a estos tres ligamentos, que son los ligamentos glenumerales. Tenemos al ligamento glenumeral superior, tenemos al ligamento glenumeral medio y tenemos al ligamento glenumeral inferior. Bueno, ahora sí pasaríamos a hablar sobre los ligamentos propios de la escápula. Y estos ligamentos son en número de tres. Primero tenemos al ligamento transverso superior de la escápula, o también llamado ligamento supraescapular, y tenemos al ligamento transverso inferior de la escápula, o también llamado ligamento espinoglenoideo. Además tenemos otro ligamento que es el ligamento coracoacromial, que se va a mencionar en la siguiente diapositiva. Empezando por el ligamento transverso superior de la escápula o ligamento supraescapular, tenemos que se inserta en el borde superior de la escápula y va a insertarse también en la base de la apófisis coracoides. Y de esta manera va a convertir a la escotadura coracoidea o escotadura escapular, que estaría a este nivel, en un verdadero agujero, en un verdadero foramen. Y este foramen se le denomina foramen supraescapular. Este agujero va a dar paso a una estructura que es al nervio supraescapular, que lo podemos ver acá pasando, ¿no? Cabe mencionar además que por encima del ligamento van a pasar los vasos supraescapulares, ¿no? Acá los podemos ver pasando por encima del ligamento. Luego tenemos el ligamento transverso inferior de la escápula o ligamento espinoglenoideo. Este ligamento se inserta del borde lateral de la espina de la escápula hasta el cuello de la escápula, ¿no? Y de esta manera va a convertir a la escotadura espinoglenoidea en un verdadero agujero, ¿no? Y este agujero, a diferencia del agujero supraescapular, va a dar paso a las tres estructuras que vimos acá, ¿no? Va a dar paso al nervio supraescapular y va a dar paso a la arteria supraescapular con sus dos venas satélites, ¿no? Total, va a dar paso al van supraescapular.
Aquí tenemos ya el ligamento coracoacromial, que como dije se extendía desde la cara inferior del acromion hasta el borde lateral de la apófisis coracoides, ¿no? Además de esto, cabe mencionar que el acromion junto con la apófisis coracoides y este ligamento coracoacromial va a formar el techo de la articulación glenohumeral que estaría a este nivel. Y este techo recibe un nombre, y ese nombre es el fornix del húmero. Y lo que va a hacer este techo es además de proteger a la articulación glenohumeral, va a impedir su sobreabducción, ¿ya? Y bueno, eso lo podemos comprobar nosotros mismos, ¿no? Ya que mientras nosotros estamos abduciendo el brazo, vamos a sentir que llega a cierto límite. Y en ese límite estaría ya chocando con este fornix, ¿no? Con este fornix del húmero. Bueno, ahora pasaríamos a hablar sobre el último segmento del video que corresponde a vascularización y agujeros nutricios de la escápula. Empezando primero a hablar sobre los agujeros nutricios, tenemos acá un estudio en donde se analizaron 30 escápulas y se recolectaron de las 30 escápulas un total de 158 agujeros nutricios. Y este estudio tenía como objetivo determinar las ubicaciones más habituales de estos agujeros nutricios de la escápula y aparte de eso también determinar cuál es el número de agujeros nutricios que presenta en promedio cada escápula. Y empezando por este dato, ¿no? Cada escápula presenta en promedio unos 3 a 5 agujeros nutricios, ¿de acuerdo? Solamente que se encontró una escápula que presentaba menos de este promedio y se encontró aparte de eso una escápula que no presentó ningún agujero nutricio, ¿no? Pero en sí lo más común es que presente un número de 3 a 5 agujeros nutricios cada escápula. Y aparte de eso, acá se analizaron las diferentes zonas en donde se presentaron estos agujeros nutricios, ¿no? Y acá están más o menos ordenados de mayor a menor. Tenemos acá que en la fosa supraespinosa se encontró 47 agujeros nutricios en un total de las 30 escápulas analizadas, ¿no? Por lo tanto, la fosa supraespinosa es el lugar más común de presentar agujeros nutricios, ¿no? En la escápula. En segundo lugar tenemos a la fosa infraespinosa, que presentó 42 agujeros nutricios repartidos en las 26 escápulas, ¿no? Por lo tanto, la fosa infraespinosa sería el segundo lugar más común de presentar alguno de estos agujeros nutricios. En tercer lugar tenemos a la fosa subescapular, correspondería a esta parte de acá, que presentó 41 agujeros nutricios repartidos en 25 escápulas, ¿no? Así que sería el tercer lugar más común de presentar alguno de estos agujeros nutricios. Y como último lugar tenemos a la región periglenoidea, que corresponde justamente a esta región de acá, ¿no? Alrededor del cuello de la escápula, que presentó un número de 28 agujeros nutricios repartidos en 16 escápulas, ¿no? No es tan común presentar agujeros nutricios en esta zona, al parecer. Aparte hay que mencionar que así muy poca cantidad de escápulas presentaron agujeros nutricios a nivel del ángulo inferior de la escápula. Ahora pasaríamos a hablar sobre la vascularización de la escápula. Y la escápula es especial en cuanto a su vascularización, ya que presenta abundante vascularización y aparte de eso presenta en diferentes partes de su estructura dos circuitos anastomóticos, ¿ya? Que van a ser descritos en este video de acá. Entonces, primero tenemos que, a nivel de la fosa supraespinosa, la escápula se encuentra irrigada por parte de la ramificación que sufre la arteria supraescapular, que es esa de acá, ¿no? Y cabe mencionar que la arteria supraescapular no pasa a dirigirse a la fosa infraespinosa, ¿no? A través del foramen que encontramos acá. Ahora, acá a nivel de la fosa infraespinosa presentamos un circuito arterial, ¿no? Denominado circuito anastomótico periescapular,
o también llamado circuito, o también llamado anastomosis escapular, ¿ya? Y este circuito anastomótico se encuentra formado por tres arterias. Primero tenemos ahí seleccionada a la arteria circunfleja de la escápula, que se ramifica bastante en la fosa infraespinosa. Tenemos también a la arteria supraescapular y tenemos a la arteria dorsal de la escápula, ¿ya? Entonces, esas tres arterias formarían el circuito anastomótico periescapular, ¿no? Podemos ver acá una imagen también del nétero. Acá ya estaríamos viendo otro circuito anastomótico que sería la red acromial, que sería esta. Y esta red acromial se encuentra formada por la rama acromial, que es esta acá, que proviene de la arteria supraescapular. Esta es la arteria supraescapular y bota esta rama de acá, que es la rama acromial. Además, también se encuentra formada por la rama acromial, que es esta de acá, que proviene de la arteria tóraco-acromial, que se mencionó en la clase de clavícula. Y aparte de eso, también se encuentra formada esta red acromial por un ramo que proviene de la arteria circunfleja humeral posterior. Esta parte de acá sería la arteria circunfleja humeral posterior, ¿ya? Y bota como un ramo ascendente que se dirige hacia el acromion para anastomosarse con estos dos ramos acromiales y formar de esta manera la red acromial, ¿no? Acá las podemos ver justamente todas estas arterias que forman parte de la red acromial, ¿no? Acá dice acromion y anastomosis acromial, ¿no? Que es el otro nombre que recibe. Con eso ya estaríamos terminando el video. Aquí les dejo casi todas las referencias utilizadas para hacer el video. Espero que les haya gustado y el siguiente video correspondería al hueso húmero.